el segmento de economía, entonces con nuestro profe Luis Laferrer, a quien ya saludo cordialmente. Vamos a tocar, como siempre, un tema de nuestra realidad, nuestra dura realidad argentina. Buenas tardes, Luis. Buenas, Gennaro. Bueno, ahí está. ¿Cómo está Paraná? ¿Cómo anda por allá el clima? ¿Todo bien? Sí, un día hermoso. Y bueno, si lo vemos en la costanera, la verdad que pocas ciudades están con paisajes tan lindos como Paraná, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Tiene una costanera espectacular. Dijo un amigo mío, es espectacular. Me dice, la costanera tiene el mejor lugar de Paraná. Está bien al lado del río, me dice. Así que Sí, bueno. además, el parque en general, viste, todo, costanera arriba, Claro. abajo, no, es buenísimo. La verdad que vale la pena, che, me recrea, viste. Sí, hace falta. Son los caramelos que hay que darle al corazón a veces para salir un ratito de esta realidad. Ah, Pero claro. vamos a volver un ratito a meternos al chapuzón de esto y hablamos un poquito de esta dependencia, de lo que es la palabra independencia o la dependencia. ¿Tenemos una dependencia? ¿Somos independientes realmente? Este concepto ligado también a cuestiones y promesas de libertad que no solamente habían formado a la Argentina, sino que todavía siguen en alguna ilusión sobrellevada por algún gobierno político, por alguna apertura económica, por algún grupo ideológico y demás que no digo por hoy, sino hace mucho tiempo también forma parte del ADN de la Argentina. Vamos a referirnos hoy a la independencia, cuya fecha la Sí, recordamos hace exactamente 9 días. exactamente. Nosotros todos los años, ¿no es cierto?, recordamos un nuevo año del aniversario de la declaración de la independencia. Y bueno, vale la pena reflexionar porque muchos declaman el tema de la independencia argentina, pero bueno, no, por ahí no reflexionan demasiado sobre qué significa y si realmente somos independientes o si fuimos independientes a partir de ese momento. Nosotros éramos una colonia española, ¿no? Hasta 1916, que se proclama formalmente la independencia del país. Y bueno, nosotros a veces estamos imaginando que independencia y soberanía es algo que nosotros gozamos porque legalmente y teóricamente somos un país soberano e independiente. Pero el tema es que eso lo tenemos que analizar desde el punto de vista, por lo menos, de la economía política, desde el punto de vista político, es si realmente los argentinos, primero estamos decidiendo sobre cuál es nuestro rumbo, nuestro destino, si nosotros somos los argentinos los que decidimos qué vamos a producir, cómo lo estamos produciendo y cómo se distribuye lo que se produce, que es un poco la base del análisis económico, y si realmente esa decisión la tomamos nosotros en función de los intereses de la nación. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que decir que fuimos en ese momento, tomamos una decisión de tomar la independencia de España, pero perdimos una hermosa oportunidad para realmente construir un país independiente, digamos, en el sentido de que seríamos desde acá los argentinos los que decidimos hacia dónde vamos, que Claro. tomamos una estrategia de qué camino seguir, ¿no? Y eso es un problema histórico. Nosotros somos parte de un sistema mundial, lo que se llama el orden mundial capitalista, que hay países de todo el mundo, instituciones financieras, corporaciones, pero que hay un orden jerárquico. No todos los países están en igualdad de condiciones. En general, yo coincido los análisis que se hacen donde hay un grupo de países muy reducidos, pero muy poderosos, de lo que se llama países dominantes, y el resto que son países dependientes. Entonces, las relaciones que establecen entre ellos no son relaciones de igualdad recíprocas, ¿no es cierto?, sino que hay una relación de dominación y dependencia. Esto Claro, es un poco de lo que poder, nos da. es el poder, en todos los ámbitos de la vida. Hasta lo puedo encontrar en una pareja, te lo puedo decir, la relación de poder. Uno decide, el otro no, etcétera. Y hablamos de pareja en tanto amistad, sociedad, lo que sea. Hay una cuestión de poder. Pero, a ver, hay una cuestión que, como estamos hablando de economía, estamos hablando de capitalismo, hablamos del manejo de los recursos, ¿no? Me acordaba siempre una frase, ¿no? De cuando se tiene la soberanía política y cuando se preserva la independencia económica. Cuando yo salga de la casa de mi viejo voy a hacer lo que yo quiera con mi plata, una cosa así, ¿no? El tema es cuando dependemos Claro, de los recursos de los demás. pero yo no sé si hasta qué punto puede ser válida la comparación, porque en realidad en las relaciones familiares y otros lazos que a veces suceden como lazos de amistad, Claro, bueno. los intereses, en todo caso comunes y recíprocos, no hacen de que uno, a pesar de ser en parte dependiente, ya no recibe beneficios
de esa relación recíproca. Pero en el caso de un sistema económico como este, el que es dominante seguía por cuál es la lógica de esta economía, de este sistema, que es buscar la máxima ganancia y sacar el máximo provecho a costa del otro. Sí. Entonces nosotros acá sabemos que la historia nos dice, y los datos, si nosotros hacemos un análisis objetivo, de que los países hoy plenamente poderosos y llamados desarrollados, lo son porque han arrollado a los países dependientes, porque han saqueado y porque siguen saqueando, y porque siguen arrollando a los países dependientes. Entonces hay una relación que no es equitativa, digamos, sino que en el reparto de los recursos, cuando dos países, lo que dice un poco la historia de la economía, que tienen distintos niveles o grado de desarrollo, llamémosle así, y establecen una relación, de que saca beneficio no es el país más atrasado, sino que es el país más desarrollado, que es el que puede, en todo caso, captar los beneficios de esa relación. Sí. Y en Argentina, nosotros hemos sido un país dependiente desde que nos incorporamos al sistema, este sistema mundial, que fue una especie de dependencia británica. Gran Bretaña era la potencia mundial del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y bueno, en esa relación había cierta, en todo caso, coordinación en cuanto a las especialidades, a lo que se produce. Gran Bretaña era llamado el tercer del mundo porque producía bienes industriales que superaban su propia demanda y tenía que colocarla en otro lado. Pero a su vez necesitaba materia prima y alimentos para su industria y para su población. Claro. Entonces, bueno, nosotros éramos grandes productores de materia prima, acá se fue delineando ese modelo agroexportador, pero que en definitiva era dependiente de Gran Bretaña. No solamente de la demanda de ellos, sino que en la relación comercial se daba esto que se llamó después el deterioro en los términos de intercambio, que es que lo estudió la CEPAL y donde contribuyó mucho un economista argentino, Raúl Previs, que explicaba de que existe un capitalismo central y capitalismo periférico y que el central capta parte de la riqueza generada en los países periféricos a través de ese intercambio. ¿Por qué? Porque cada vez cuestan más, cada vez tiene mayor precio los bienes industriales y cada vez menor los bienes primarios. Entonces en el intercambio, los países dependientes que producen bienes primarios cada vez tienen que entregar más a cambio de menos. Entonces hay una extracción de riqueza y por lo tanto se agrandan las desigualdades iniciales. Además de esa desigualdad, ¿cuál es la consecuencia que queda, la venidera luego de eso? A nivel ambiental queda algo siempre para el país que da el recurso. Claro, porque eso se fue haciendo mucho más agudo el proceso de deterioro ambiental a lo largo del siglo XX, tanto con Gran Bretaña como después con la nueva potencia imperial y el nuevo país dominante en Argentina, directamente a través de sus inversiones, a través de relaciones establecidas, que es Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Porque al país dominante, a los sectores económicos más poderosos, lo que le interesa es, dentro de la lógica de este sistema, ¿no es cierto?, lograr la máxima ganancia, y eso significa que cualquier otro objetivo se subordina a eso. Entonces, si para lograr la máxima ganancia se generan situaciones de inequidad, situaciones de exclusión social o situaciones de destrucción de la naturaleza y de contaminación, y no le importa, porque hay una prioridad. Acá vos sabés que me preguntan el tema, si estamos hablando de independencia en tanto normativa, me dice, porque ya, si bien, me dice una oyente, gracias Ana, si bien se declaró la independencia política, el proceso de consolidación de la autonomía económica y social fue más complejo y se extendió a lo largo del tiempo. La economía argentina, por ejemplo, continuó dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas y la importación de bienes manufacturados, lo que generó una relación de dependencia con otras potencias, especialmente Inglaterra. Bueno, un aporte de un oyente. Muchas gracias, Ana de la Milagrosa, Ana Ríos, saludo para ella. Bueno. ¿Qué pensás acerca de esto? Sí, estamos hablando en realidad estamos hablando del proceso de independencia más que nada en lo simbólico y en la parte económica, ¿no? Claro, porque formalmente existe una determinada estructura jurídica, inclusive a nivel internacional y nacional, pero en los hechos concretos, inclusive a nivel internacional, todo lo que es el andamiaje jurídico queda de lado frente a la decisión de los poderosos, que más allá de lo que puedan decir las normas internacionales, imponen sus intereses y su poder. En las Naciones Unidas, por ejemplo, que es una organización supuestamente que todos tienen la misma participación, el mismo derecho, pero existe Consejo de Seguridad de grado por muy pocos países que son los que toman la decisión y que tienen el derecho a veto. Y en última instancia, aún esos países pueden decidir lo que se les ocurra, invadir a otros sin ninguna justificación, y lo hacen al margen de la estructura jurídica.
Entonces, hay una situación formal, y nosotros somos formalmente independientes, pero nosotros tomamos la decisión de qué es lo que vamos a producir y cómo se distribuye eso, y no para nada, porque hay una estructura en todo caso mucho más fuerte que tiene que ver con el poder real, que más allá de lo formal, logra definir eso. En el caso de la Argentina se fue ordenando en función de los intereses de la potencia en ese momento dominante Inglaterra y después en función de los intereses de las corporaciones norteamericanas. Claro. Muy bien. Bueno, la dependencia no es solamente comercial, no. Producto primario, sino también dependencia financiera, dependencia de las inversiones extranjeras que están dentro del país y que muchas veces tienen más poder, ni hablemos en este momento, en los últimos años, ¿no es cierto?, tienen más poder que las decisiones políticas o que las empresas argentinas. Claro, a ver, la reflexión sobre la independencia debería incluir también esas cuestiones que estás hablando vos en el análisis, ¿no? Tensión interna, lucha social, desigualdades, que persisten, así como la necesidad de hacer algo más justo, más igualitario. Pero la ruptura de lo interno implica un poder externo, ¿no? Vamos a parafrasear al Martín Fierro, si entre hermanos se pelean, ¿cómo era? Lo devoran los de afuera. Sí, sería una cuestión de la construcción de un proyecto nacional propio, con la participación activa de la ciudadanía. Por ahí esas cuestiones, si bien en 1816, ¿no?, el proceso se consolidó de alguna manera formalizada con el Congreso de Tucumán, pero hay que romper los lazos de dependencia que siguen estando por fuera de todo eso, que incluso el mismo boicot de nosotros como argentinos entendemos, cada vez que vienen acá algún chete Palermo y al llegar te dice, bueno, viste que allá anduve por Europa, o sea que en Alemania juntan el papelito, el tipo está diciendo eso y tira un pucho a la calle, ¿viste? Mientras te está contando que en Alemania no hay basura en la calle, te está pagando un pucho y lo tira. Entonces, bueno, entre nosotros tenemos que tener una construcción de instituciones propias desde la parte de la entidad nacional. Esa es la lucha por nuestra autonomía. Sí, nosotros seríamos nuestros propios peores enemigos, digamos, ¿no? Claro, pero porque nosotros decimos que somos dependientes, porque el sentido principal de todas las relaciones que establecemos dentro y con el exterior están condicionadas, y hoy más que nunca, por prioridades que no lo definimos los argentinos. Los intereses extranjeros responden en esencia a poder que están fuera de nuestra frontera. Entonces no podemos decir que eso. Y en esas relaciones, no es como una relación padre-hijo donde el padre quiere es más fuerte, ¿no es cierto? El hijo depende. Pero acá no, acá el padre nuestro en todo caso es para saquearnos, para robarnos y no tiene ningún interés. Es decir, como para decir, el Fondo Monetario recibe el poder para gestionar y para, en todo caso, autorizar las políticas que se aplican internamente. Pero ¿cuál es el interés del Fondo Monetario respecto a la Argentina? ¿El interés que tiene un padre con un hijo? Para nada, no le interesan los problemas de los argentinos, no le interesa que haya pobreza, que haya depredación. Lo que le interesa es el saqueo, porque representa el capital financiero internacional, que es lo más usurero y lo más parasitario. Luchemos por que esta independencia sea no solamente una cuestión formal desde aquel congresito en 1816, sino que venga a formar parte de un nuevo ADN que necesitamos los argentinos. Luis, yo le mando un abrazo grande y agradezco mucho siempre el tiempo que nos presta. Bueno, muchas gracias a vos, Leonardo, seguimos en contacto. Exactamente. Luis Laferre, entonces,